capítulo de hoy, de tanta sanidad que hizo Jesús en la Biblia, ¿sí? Especialmente Marcos está escribiendo el caso de la sanidad de un sordo y de un tartamudo, ¿sí? De tantas sanidades que hizo, muestra el sordo y el tartamudo, presenta. O sea, esas personas que tenían la discapacidad y tenía que vivir una vida totalmente encerrado de su mundo, ¿sí? Pero al tener este encuentro con Jesús, se levantó milagro, milagro. Ustedes imagínense una persona que no pueda oír, ¿sí? Las personas que tienen enfermedad, una persona que no puedan hablar correctamente, ¿sí? Hoy el pastor también dijo que no es como esta época, aunque sea un sordo mudo, tengan, ¿sí? Su vocabulario, ¿sí? Con las manos, pero en ese momento no existía eso. Y entonces ellos no podían entender lo que decía la gente. El sordo no entendía nada, ¿sí? No tenían ni las manos para decir. Y entonces imagínense si fuesen ellos ustedes, de no poder escuchar, no poder dialogar, está metido, encerrado en su mundo, ¿sí? En su mundo lleno de oscuridad. Pero ¿qué pasa? Hoy, después de encontrar a Jesús, tuvo la sanidad y se solucionó todos los problemas de ellos. Jesús, a través del caso de la sanidad que mostró en el capítulo de hoy, nos está abriendo los ojos espirituales de cómo debemos ver a los no creyentes en el campo. Amén. Amén. Y tenemos que saber cómo Jesús está dando la respuesta y cómo debemos hacer este ministerio de sanidad, este ministerio de atrio de la sanidad. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes del culto de Latinoamérica sean una comunidad del Evangelio y una comunidad de sanidad que dejan evidencia de ensanchar el sitio de la tienda. Amén. Amén. Escuchen bien, hoy si hay creyentes que necesita tener que a su al lado, a sus compañeros, ¿sí? A los seres queridos que están en problemas de la sanidad, tienen que escuchar bien. Jesús está mostrando cómo hizo la sanidad. El punto 1 es ojos que debemos abrir para ver el campo, ¿sí? Ojos que debemos abrir para ver el campo. Entonces, ¿qué ojos tenemos que abrir para ver el campo? Yo se lo voy a leer, Marcos capítulo 7, 31, 32. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Amén. Amén. Hoy está hablando en el 31, 32, así. Jesús, a través de la fe imparable de la mujer de Sirofenicia, le dio la esperanza de la salvación a los gentiles, ¿sí? A ver, no sé si se acordarán, ¿sí? Hasta primero los judíos, ¿sí? Y después para los gentiles. Y esta mujer, ¿qué le hizo? Por favor, danos hasta ese migaja que le cae a los perrillos, ¿sí? Danos esa salvación, esa bendición, esa gracia. Y entonces Jesús, ¿sí? A través de la prueba que le hace a esta mujer, ¿sí? Ella pasa la prueba y recibe la bendición. Esto quiere decir que le dio la esperanza que los gentiles ellos también se dieron cuenta que ellos también tienen la oportunidad de recibir la salvación. Y hoy en el capítulo muestra otra vez la evidencia de la sanidad, ¿sí? ¿En dónde? Alrededor de la región del mar Galilea, ¿sí? Del mar Galilea, y enfatiza una vez más que a los gentiles también tiene el camino y tiene las puertas abiertas de la salvación. Amén. Ustedes ahora por ahí no se dan cuenta. Nosotros también obtenemos fácil aceptando al Señor Jesucristo la salvación. Y por ahí van a pensar, ¿qué de raro hay, pastor? ¿Cuál es lo especial de aquí? No. Antes los judíos solamente ellos eran únicos elegidos para recibir la salvación.
y los otros eran todos gentiles. Gentiles no iban a tener la salvación, pero Jesús, ¿sí?, nos amó igual y le da la salvación a los gentiles. Por eso nosotros también podemos tener la salvación. Como esto es la razón que en nuestra iglesia, en nuestro culto, también tenemos que ocupar este ministerio de atrio de la multiculturas. Amén. Atrio quiere decir patio, ¿sí? El lugar, un atrio para hacer el movimiento del evangelismo. Amén. O sea, esta iglesia, este culto en Latinoamérica, tiene que hacer ese papel que muchos no creyentes puedan venir en este lugar y puedan escuchar la palabra de Jesús. Amén. Esto es nuestro deber, ¿sí? Es el deber de cada uno de ustedes. Como esto, volviendo en el tema, el sordo y el tartamudo tenía una vida de no poder escuchar. No podía escuchar, no podía usar las manos, no había señales como hay, no había señales, forma de hablar con las manos. Y entonces, de no poder escuchar y de no poder hablar en una palabra, ellos tenían una vida encerrado en su mundo y en medio de sufrimiento, ¿sí? Con la desesperación. ¿Qué estarán diciendo? Aquí ustedes, aunque no sean sordos, ¿sí?, cuando los coreanos hablan en coreano, ¿entienden? No. Y dicen, ¿qué estará diciendo, no? ¿Por qué me ven a mí y se ríen de mí? ¿Me habrá insultado a mí? Pensamos de todo, pero imagínate, ustedes es porque no tienen diferente idioma, pero un sordo toda su vida no puede escuchar lo que están hablando la gente. Y entonces se encierra solamente, no es porque ellos sean malos, sino se encierran las puertas. Y cuando alguien se ríe mirando a él, a un sordo, se enojan, se resienten. Como esto, viven en sufrimiento, en temor. Pero lo que tenemos que ver bien hoy es que Marcos, a través del capítulo, hoy no está hablando solamente de la sanidad, del problema y la dificultad de nuestro físico, ¿sí? No está hablando la sanidad de curarle a este sordo que escuche, que puedan saber lo que están hablando, ¿sí? No quiere decir ni a este sordo ni a tartamudo, sino está enfatizando que el problema más grave de ellos, ¿cuál es? No es la discapacidad que tienen ellos, sino no es la discapacidad del físico, sino es la sanidad de la discapacidad espiritual. Amén. Ustedes tienen que saber esto. El problema físico, vamos al hospital, tenemos la sanidad, pero el problema espiritual de nuestra mente, en nuestro corazón, no hay sanidad. No se puede curarse. Si no es solamente la palabra de Jesucristo, es imposible tener esta sanidad. Amén. O sea, se refiere que ellos están sufriendo de los 12 problemas espirituales, ¿sí? ¿Y por qué están sufriendo de los 12 problemas espirituales de no creyentes? ¿Por qué? Es porque está separado de Dios. Ustedes vean, hoy es lindo día, primavera, ¿sí? ¿Qué personas no le gustan ir a pasear? ¿Qué personas no le gustan ir a ver las flores? Pero lo más importante es venir a escuchar la palabra de Dios. Amén. Es así. Lo que pasean, lo que salen afuera, es lo mismo que están teniendo la discapacidad espiritualmente. Amén. No es que le duela a algún lado. De no escuchar la palabra de Dios y sentirse bien, cómodo, eso es el problema. Eso es tener la discapacidad espiritual. No orar al Señor. Eso es la discapacidad. Amén. Por eso, como esto en este mundo, hay muchísimas personas que están en el capítulo de Génesis 3, ¿sí?, que aunque escuchen la palabra de Dios, no entienden, y siguen su vida por su cuenta. Qué raro, ¿no? Hay muchas personas que las cosas de este mundo le dicen apenas entiende todo, pero cuando le decimos una palabra espiritual, una palabra de Dios, no entiende. Y alrededor mío hay esas personas así. O sea, es un maestro, es un doctor, sabe todo, la filosofía, ¿sí?
toda la cultura, pero no entiende la palabra, no entiende la palabra, ¿sí? Se aburren al escuchar la palabra. Esas personas nosotros tenemos que sanar. A esa persona, ¿cómo le decimos? Que está en la ignorancia espiritual, y que están sufriendo en medio, ¿sí? Está sufriendo en este mundo, y a estas personas tenemos que ir a abrirle los ojos espirituales, amén. Abrir los ojos, y tenemos que abrir los oídos que están tapados. Esta discapacidad de estas personas de no conocer a Cristo, tenemos que abrir los ojos y destapar la oreja para que puedan escuchar la palabra de Dios, amén. Esto es ser un verdadero evangelista, esto es transmitir el evangelio, y esto es nuestro deber. No es al lado mío, esa persona lo va a hacer, no, ustedes lo tienen que hacer. Justamente eso es derrumbar la torre firme de Satanás, ¿sí? Esa persona no es porque no quieran entender la palabra, sino no pueden escuchar. Satanás puso una torre firme que no se rompe, que no se cae, y molesta para que no pueda entender la palabra. Amén. Quiero que ustedes tomen como su misión, ustedes donde estén, transmitir este evangelio, este Jesucristo, es el deber. No es lo hago mañana. Si lo hace mañana, si ese Señor, si hoy no viene más, si no lo veo más, ya pierden la oportunidad. Amén. Por eso es muy importante escuchar la palabra del púlpito y estar en oración 24 horas. Orar 24 horas. Orar a nuestro Dios. Danos, Señor, dame la fuerza para poder ir a transmitir el evangelio. Señor, danos la misericordia a esos no creyentes que están metidos en la ignorancia espiritual. Abran los ojos, abran los oídos para que puedan entender su palabra. Amén. Y para que puedan aceptar al Señor Jesucristo y para que puedan tener la salvación. Esto es muy importante. Por eso ustedes tienen que saber y tienen que tener espiritualmente abiertos para ver el campo espiritual. Amén. El campo espiritual. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que a través de la palabra de hoy puedan experimentar el poder de la oración y poder de la palabra, y que todos los creyentes puedan ir ensanchando el sitio de la tienda a los 46 países de Latinoamérica. Amén. Punto 2 es Efata espiritual, que debemos gritar. Efata espiritual. Se lo voy a leer el libro Marcos, capítulo 7, versículo 33 al 34. Dice así: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dio efata, es decir, sé abierto. Amén. Efata quiere decir, se abrió. El oído que estaba tapado se abrió. Jesús, en otro momento, solamente ustedes vean, sanó fácilmente con la palabra. ¿Sí? Levántate, ¿sí? ¿Sí? Que se sanen. O sea, solamente sanó, todo el ministerio de la sanidad hizo con la palabra, pero hoy, ¿sí? Utiliza la forma sorprendente para sanar, ¿sí? Hace muchas cosas. Dice que tomando aparte de la gente, lo apartó a la gente, metió 2 dedos en las orejas y escupiendo tocó su lengua y levantó los ojos al cielo y gritó efata. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Significa que hay esta acción. ¿Qué quiere decir de esta acción de Jesús? Podemos ver que Jesús al sordo y al tartamudo lo está valorando muchísimo, ¿sí? Lo valora muchísimo y está dando importancia a ellos dos, a esos sordomudos, de tantas personas que estaban alrededor para tener la sanidad, pero le dio importancia a esas 2 personas. El sordo no podía escuchar, y entonces al no poder escuchar, aunque Jesús le hablaba, no podía entender lo que decía, ¿sí? Por no poder escuchar.
Por eso Jesús hizo sentir a este hombre que el poder de Jesús vendría sobre él a través de su sentido táctil, ¿sí? O sea, por eso hizo tantos gestos, ¿sí? Le tapó los oídos, escupió la mano, ¿sí? Tocó la lengua. Todo eso es para que ese sordo pueda entender que Jesús, el poder de Jesús le está llegando a su cuerpo. Amén. Y eso quiere decir, vea qué tan específico es. Señor, a un sordo podría haber dicho, sana, abre los oídos, ¿sí? Abra la lengua y se terminaría. Pero hizo todo eso ¿para qué? Para que ellos puedan sentir el amor, ¿sí? Y el poder de Dios. Amén. O sea, Él le dio una esperanza nueva a través de este movimiento. Para el sordo y el tartamudo era una esperanza, nueva esperanza. Especialmente Jesús, después de hacer este acto, dice que se levantó los ojos al cielo, gimió, dice gimió, que es un suspiro grande. Si vemos el lenguaje original, sale que él gemió profundamente. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que Jesús tuvo un consentimiento, dolor, sufrimiento por la vida de ellos. Sintió. ¿Cómo habrá sufrido? ¿Qué dolor habrá tenido toda esta vida de no poder escuchar, de no poder entender las palabras de la gente? Dio un gran suspiro, sintió. Como esto nosotros debemos saber que Jesús sabe toda nuestra tristeza, sufrimiento y el dolor. ¿Amén? Amén. Ustedes, aunque no haya la respuesta, digan, no existe Señor, no existe Jesús. No, Jesús sabe todos nuestros momentos, nuestro dolor, nuestras situaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Pero yo le digo siempre, Jesús sabe por qué, pero ¿por qué no le cumple? Porque ustedes, antes de pedir, hay que verificar. Ustedes chequen si están haciendo una vida de fe correcto. Ustedes piden. Jesús no es un Señor para hacerle el deseo de ustedes. Jesús, si ustedes hacen el deseo de Jesús, Dios toda la necesidad le llena. Amén. Hagan primero el deber. Si ustedes no hacen el deber a Jesús, ¿qué es lo que le piden? No sean egoístas, ¿sí? Por eso ustedes tienen que hacer el deber. Y el mínimo deber que es cumplir la palabra dominica. Amén. Por eso, si restauran el culto, entonces Dios le cumple todo. Dios sabe todas nuestros pensamientos, tristezas. Dios mira en el centro. Amén. Mira en el centro, acuérdense. Por eso Jesús, especialmente Jesús, sufrió este dolor, ¿sí? En la cruz. Por esta razón, Jesús murió en la cruz por nosotros. Amén. Nos amó. Hoy el pastor también habló. Y este dolor, el sufrimiento de morir en la cruz, dice que es el dolor máximo para una persona. Dijo, si se corta un brazo, es incomparable que se corte un brazo, una pierna, ¿sí? Este dolor de estar crucificado, clavados, le sacan toda la sangre y el agua del cuerpo y morir seco. Imagínense ustedes. Y este dolor es incomparable con ningún otro sufrimiento. Así que ustedes no digan, que mi vida es muy frustrante, mi vida, ¿sí? Es muy cansador. Ustedes en ese momento piensan a Jesús. Imagínense en Jesús en la cruz. Y entonces ninguna cosa es dolor ni sufrimiento. Amén. Y encima Jesús, ¿por qué tuvo que morir? Por cada uno de nosotros. Amén. Nosotros sufrimos, trabajamos por nuestro bien. No están trabajando, sufriendo por otras personas. Pero Jesús murió en la cruz por nosotros. Amén. Sufriendo, recibiendo todos los insultos. Por eso, por amar a nosotros, sufrió todo este sufrimiento y llevó toda la maldición del pecado y el yugo, la carga nuestra. Amén. Por eso, solamente, ¿qué tenemos que hacer? Estar libres. Disfruten. Muchos creyentes no me entienden cuando les digo disfruten.
No es estar, voy a disfrutar, voy a salir a bailar. Sí, no es, eso es tener la discapacidad espiritual. Hay que entender la palabra. Disfrutar, ¿qué es? Tener la paz, ¿sí? Estar en paz, alabando al Señor. No es ir a un boliche, no es ir a un casino a jugar. Por eso ustedes tienen que estar en la corriente de la palabra. Nos liberó totalmente de la maldición, del pecado, y llevó todas nuestras cargas y el yugo. Amén. Por esta verdad nosotros, por la misericordia de Dios, podemos ir delante del Señor para recibir la gracia y la bendición. Amén. Por eso podemos recibir la gracia. Es la misericordia de Dios. No es por grandeza nuestro. Nosotros no hicimos nada para obtener la salvación, sino la misericordia de Dios. Es el amor de Dios. Por eso recibimos la gracia y la bendición. Amén. Dice Marcos 7:35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Jesús, después de consentir el sufrimiento de ellos, se levantó los ojos al cielo y gritó, Efata, Efata. Como dije, esto quiere decir, se ha abierto, que estén libres, ¿sí? Hoy en Jesús también nos habla a nosotros, Efata, sean libres, no estén más atrapados de cosas, de problemas que ni sucedió. Yo veo muchos creyentes que sufren de las cosas que nunca va a suceder, ¿sí? Hay un estudio de un psicólogo, dice que muchas personas, ¿sí?, se preocupan, más de 80% se preocupan de las cosas que no se van a sufrir, que van a suceder. ¿Qué quiere decir? Uno cuando está mal, sufre. ¿Qué hago el día de mañana? ¿Qué como? Tengo que conseguir un trabajo. ¿Cómo consigo? Cuando tiene un buen trabajo dice, se preocupan otra vez. ¿Por qué tengo tanta suerte? ¿Por qué tendrá un buen trabajo? A ver si día de mañana me echan. Y cada vez, siempre no se conforman, sufren y se preocupan cada vez. Cuando está bien, se preocupan por estar bien. Cuando está mal, se preocupa porque está mal. Cuando están tristes, se preocupa por la tristeza. Cuando están bien, se preocupa por qué estoy tan bien. O sea, viven 24 horas en preocupación. ¿Sí? Hoy está diciendo, Efata, Efata, sea libre. Jesucristo llevó todas nuestras cargas y todos nuestros yugos. Amén. Amén. Quiero que ustedes, a través de la palabra de hoy, sean libres. O sea, Dios, Jesús, declaró el mensaje que tengan la libertad completa, 100% de todos los problemas de la vida, de todo el problema del pasado, actual y del futuro. Amén. Por eso Jesús, después de decir esta palabra, llegó la evidencia de la sanidad sorprendente. Es el que leímos nosotros. El versículo 35 dice, se le abrió el oído del sordo, ¿sí?, y el tartamudo desató su lengua y habló, ¿sí? Y el sordo empezó a escuchar y el tartamudo empezó a hablar bien, sin trabar. Amén. Esto es el poder de Dios. Esta época también ustedes tienen que saber que hay muchísimos no creyentes que tienen que escuchar la voz Efata espiritual. Efata espiritual. ¿Quién tiene que ir? Ustedes tienen que ir. Amén. A todas las personas que están alejados de Dios y que viven en medio del pecado, de la maldición y de Satanás, y que están perdidos espiritualmente, de qué hacer en este mundo, tenemos que ir a decir a ellos, Efata, ¿sí? Sean libres. Jesucristo terminó todas las cosas, todo el problema, la maldición y el desastre y del alejar de Dios. Amén. Amén. En 2 Timoteo 4:2 dice así, que dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. ¿Qué quiere decir? Cualquier momento, ¿sí? Aunque estemos felices, aunque estemos tristes, aunque estemos ricos, aunque estemos pobres, en cualquier momento nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Pastor, no se predica, no. Solamente diga Jesucristo.
Solamente digan el título de la palabra de hoy. Por eso está la guía, para que anoten los apuntes, ¿sí? La palabra que les llega. Si no, ni eso sé hacer, entonces ustedes anoten y digan a los no creyentes, por lo menos el título, ¿sí? El título grande y el subtítulo 1 y 2. Y entonces, ¿quién hace el evangelio? ¿Quién transmite el evangelismo? Jesucristo. Amén. No es nosotros. Por eso, si los creyentes abren la boca, ustedes cuando abren la boca espiritual, van a experimentar que se levanta la obra de que se abre el oído espiritual de los no creyentes. Amén. Ustedes lo pueden hacer, no otra persona. Cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que a través de la palabra de hoy puedan experimentar el cambio verdaderamente y que todos puedan ser verdaderos evangelistas de ensanchar el sitio de la tienda. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este tiempo. Gracias por permitirnos entregar este culto una vez más aquí en la iglesia dominical. Señor, háganos tener los ojos para ver el campo y de ocupar el papel de guiar al campo, de entregar el culto donde es el atrio de la sanidad. Y a todos los creyentes, a todos los no creyentes que están yendo el camino de la destrucción eterna y atrapados en los 12 problemas, sánanos y a través de declarar el evangelio de la sanidad. Señor, ábranos nuestra boca espiritual y que a través de nuestra boca espiritual que muchos no creyentes puedan recibir la verdadera libertad y la paz y de disfrutar y experimentar la gracia de estar dentro de Cristo Jesús. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.